vamos a empezar ya viendo lo que es el transistor bipolar, el BJT. Aquí tenemos el índice del tema. Primero vamos a ver el símbolo y la estructura física, luego el funcionamiento, posteriormente las curvas características, igual que en el diodo. El transistor también tiene sus propias curvas características, pero en este caso hay unas curvas características de entrada y otras de salida. En la sección 3.4 veremos el análisis de la línea de carga, igual que vimos en el diodo. En 3.5 los modelos equivalentes en gran señal, pues igual que vimos en el diodo. Se utilizan modelos en gran señal para analizar circuitos con transistores en este caso. Y por último veremos los circuitos de polarización. Y son circuitos en los que se usan transistores, cómo polarizar esos transistores para que funcionen como nosotros queremos, que va a ser como amplificadores. Pues bien, vamos a empezar con el símbolo y la estructura física. Primero, ¿por qué se denominan transistores bipolares? Bueno, porque su funcionamiento depende del flujo de dos tipos de portadores de carga, electrones y huecos. Eso ya lo estudiamos cuando vimos en el tema 1, que eran los electrones, los huecos, los semiconductores. En este caso, en el funcionamiento de los transistores bipolares se debe al flujo de esos dos portadores. Los tres terminales del BJT se denominan emisor, base y colector, como vemos aquí. Emisor, base y colector. Y atendiendo a su fabricación, pueden ser de dos tipos, NPN y PNP. Aquí tenemos los NPN y aquí tenemos los PNP. Y si vemos, bueno, el nombre de los terminales es el mismo, aquí simplemente lo hemos puesto por la inicial, este sería el emisor, la base y el colector. El símbolo es el mismo, pero fijaros, hay una pequeña diferencia. La dirección en la que apunta la flecha. En el emisor siempre hay una flecha. De hecho, en los símbolos, cuando tengamos un transistor en un circuito, no pondrá los nombres de los terminales. Simplemente sabremos que la base está aquí, eso sí está claro. Y luego, para diferenciar colector y emisor, el emisor es donde está la flechita. Y como vemos, en el NPN hay una flechita apuntando hacia afuera y en el PNP hay una flechita apuntando hacia adentro. Bueno, pues así distinguiremos los NPN de los PNP. La forma de distinguir esos transistores es observando la flecha al terminar de emisor. En el emisor siempre hay una flecha, así que ya tenemos identificado cuál es el emisor, y en un NPN esa flecha apunta hacia afuera y en el PNP apunta hacia adentro. Además, en ambos casos, en funcionamiento normal, esa flecha va a indicar el sentido de la corriente que circula por el emisor. Por lo tanto, en el NPN la corriente va a circular hacia afuera del emisor, lo apunta a la flecha, y en el PNP hacia adentro. Bien, además se definen una serie de corrientes y tensiones en el transistor y van a tener una dirección y una polaridad concreta. Una dirección concreta la corriente y una polaridad concreta las tensiones. Vamos a ver cuáles son. Fijaros, primero las corrientes. Bueno, ¿esto de aquí qué es? Pues este es un transistor NPN. Ya lo sabemos porque la flecha del emisor apunta hacia afuera. Pues bien, las corrientes son así. Fijaros, la corriente de emisor, ya lo sabemos en el sentido en que apunta la flecha, hacia afuera. La corriente del colector está entrando y la corriente de base también está entrando. Es muy sencillo saber en el sentido que van las corrientes del transistor porque la del emisor lo va a indicar la flecha y las otras dos van a ser en el sentido contrario a donde el emisor, a la del emisor. Si la del emisor sale, las otras dos entran. En el PNP exactamente igual. La flecha indica la dirección de la corriente del emisor. En este caso entra al transistor, por lo tanto si la del emisor entra, la del colector y la de la base salen. Pero no solo eso. No solo sabemos el sentido de la corriente según la flecha, sino que además, antes de ver las tensiones, vamos a ver la siguiente transparencia, además se cumplen las leyes de Kirchhoff en el transistor, como si se comportase como un nodo para la ley de las corrientes o como una malla en la ley de las tensiones. Por ejemplo, para las corrientes, además de definir las corrientes en ese sentido que hemos visto, se cumple la ley de las corrientes de Kirchhoff y vemos que la corriente de emisor es la de colector más la de base, porque la de emisor, en este caso es la que sale, pues se comporta el transistor como un nudo. Las corrientes que salen es igual a las corrientes que entran. La corriente de emisor es igual a la de colector más la de base. Y en el PNP igual. La corriente de emisor que entra es igual a las corrientes que salen. La de base más la de colector. Entonces ya sabemos direcciones de las corrientes y además que se cumple lo de la suma de corrientes como en un nodo. Y respecto a las tensiones, pues fijaros,
en un NPN, que es este de aquí, lo vemos porque la flecha sale hacia afuera, tenemos que la tensión entre el colector y emisor es más positiva la tensión en el colector que en el emisor, y además es más positiva en el colector que en la base, y es más positiva en la base que en el emisor. Y en el PNP, pues justo al revés, es más positiva en el emisor que en el colector, y vemos que la nomenclatura se pone primero la letra determinar que es más positivo. En el NPN se llamaba tensión colector-emisor, porque es más positiva la tensión en el colector que en el emisor. Pues en el PNP se llama tensión emisor-colector, porque es más positiva en el colector que en el emisor. Perdón, en el emisor que en el colector. Y lo mismo, tensión emisor-base, porque es más positiva en el emisor que en la base, y tensión base-colector, porque es más positiva en la base que en el colector. Y además se cumple la ley de las tensiones de Kirchhoff. Vemos que en el NPN la tensión colector-emisor entre estos puntos es igual a la tensión colector-base más base-emisor. Y en el PNP la tensión emisor-colector es igual a la de emisor-base más base-colector. Bueno, pues esto es súper importante. Hay que acordarse de las direcciones en las que fluyen las corrientes y las tensiones, en la polaridad de las tensiones, y además que se cumplen las leyes de Kirchhoff. Hay que recordar sobre todo esto. Bien, pues ya que hemos visto la simbología, vamos a ver la estructura física. El BJT va a estar formado físicamente por 3 capas de semiconductor alternadas, es decir, 2 uniones PN similares a las vistas en los diodos. En concreto, en un BJT NPN, lo que tendremos es una fina capa de semiconductor P entre 2 capas de material N, y poned atención a esto, una fina capa. La capa, en este caso la capa P, donde está conectada a la base, es muy fina, ahora lo veremos, y eso es muy importante para que el transistor funcione como debe. Y en el PNP, pues lo que tendremos una fina capa también, en este caso el semiconductor N, entre 2 capas de tipo P. Bueno, pues aquí tenemos los NPN y los PNP con su símbolo, lo vemos aquí, la flecha que entra, la flecha que sale. Pues bien, los NPN conducen mejor que los PNP. Ya lo veremos más adelante en el tema, veremos por lo que es, pero normalmente los NPN van a conducir mejor la corriente que los PNP. Bien, para ver la estructura física real interna de un transistor bipolar, vamos a centrarnos en los transistores NPN, ¿vale? Porque los PNP serán muy similares, pero cambiando el tipo de cada capa y las direcciones de las corrientes y las tensiones, como hemos visto antes. Pues bien, aquí tenemos un NPN, como vemos aquí, la base es más estrechita que el emisor y el colector. Veremos que en realidad es mucho más estrecha, ¿vale? Esto es solo también una representación simbólica, ahora veremos la representación más real. Vemos el colector conectado a este semiconductor N, la base a este semiconductor P, el emisor a este semiconductor N. Y aquí las direcciones de las corrientes, como hemos dicho antes, vemos que la corriente de colector entra, por lo tanto, la corriente de colector iría en este sentido, la de emisor sale y la de base también entra. Y las tensiones, pues, las mismas que hemos visto antes, ¿vale? Habría más tensión aquí que aquí, y esta sería la tensión colector-emisor. Pues bien, vamos a ver la estructura real de ese transistor NPN y, bueno, pues el transistor se fabrica sobre un único sustrato de silicio en el cual se difunden impurezas, recordemos aceptoras y donadoras, para obtener las distintas regiones. Es decir, igual que vimos en el diodo, no tenemos un semiconductor N, un P y un N y los unimos con superglue, ¿vale? Todo eso se fabrica en una misma capa de silicio, en un mismo sustrato de silicio, y en él se van difundiendo impurezas. Sobre una base de tipo N, porque estamos viendo el NPN, sobre una base de tipo N, en la cual ponemos el terminal de colector, se difunde
la región P, en la cual pondremos el terminal de base, veis que es bastante finita, y una región N+, donde ponemos el terminal de emisor. ¿Qué es esto de N+? Bueno, pues es un semiconductor tipo N, pero muy dopado, ¿vale? El emisor tiene que ser una región muy dopada para que funcione como nosotros queremos. Cuanto más dopaje tenga el emisor, mayor cantidad de portadores de carga podrá aportar a la corriente. Recordemos que un semiconductor tipo N, los portadores de carga eran electrones. Pues bien, si está muy dopado, aquí en el emisor habrá muchos electrones. Bueno, pues así podrá aportar muchos electrones a la corriente que queremos que circule por aquí. Después, respecto a la base, hemos dicho antes que tiene que ser muy estrecha y poco dopada. ¿Para qué? Para que tenga lugar poca recombinación de electrones y huecos. Recordemos que cuando un electrón encontraba un hueco se recombinaba y se perdían ambos. Bueno, pues lo que queremos es que prácticamente toda la corriente, todos los electrones que vienen del emisor pasen al colector, como veremos más adelante, sin recombinarse en la base. Por eso tiene que ser muy finita y poco dopada, para que haya pocos huecos, para que esos electrones no se encuentren con apenas huecos en la base y que al ser fina la atraviesen rápidamente. Y el colector ha de ser una zona menos dopada que el emisor, aunque más que la base, y las características que van a tener estas regiones van a tener que ver con lo que hemos dicho antes, con la recombinación de los portadores que provienen del emisor. Ahora lo vemos con más detalle. Bueno, es de señalar que las dimensiones reales del dispositivo no son las que hemos visto en los anteriores dibujos, porque son más bien simbólicas. Esas dimensiones son muy importantes para el correcto funcionamiento del transistor. Para que el transistor funcione como nosotros queremos, como vamos a ver a continuación, las dimensiones son muy importantes. Pues en esta figura damos una idea de las dimensiones, de la relación de tamaño que debe existir entre las tres regiones que hemos visto para que cumpla su misión. Vemos que la base ha de ser muy estrechita. Si no fuese así, pues este dispositivo no se comportaría como transistor, sino que se trabajarían como dos diodos en oposición, ¿vale? Entonces no funcionaría como nosotros queremos. Este en concreto es un dibujo de un PNP, ¿vale? Pero un EPN sería igual. Vemos que la base es muy estrecha. El colector muy grande y el emisor, bueno, pues más pequeño que el colector. Esa es la relación de tamaño. Bien, vamos a ver las características físicas más importantes que debe cumplir esta estructura de un transistor real para que funcione como queremos. La primera, que las zonas de emisor y colector, aunque sean las dos tipo N, no son iguales en tamaño. El área de contacto de colector con la base es mucho mayor, esta es el área de colector con la base, es mucho mayor, esa unión PN es mucho mayor que la del emisor con la base. Esta es la otra unión PN que hay, ¿vale? ¿Por qué esto es así? Porque la función del emisor es inyectar, emitir portadores de carga, es decir, electrones, en el caso de los NPN. El emisor está emitiendo electrones en todas direcciones y la función del colector es recolectarlos. Por eso tiene que ser muy grande, para que en cualquier dirección que vayan los electrones caigan en ese colector, lleguen a esa región del colector. Por eso ese colector debe ser mucho más grande que el emisor. Bien, la segunda característica física que deben cumplir, ya lo hemos dicho antes, la anchura de la base tiene que ser muy pequeña. Esto hace que muchos portadores de corriente que pasan del emisor, es decir, el electrón en este caso, lleguen al colector atravesando la base, pero sin recombinarse en la misma. Por ejemplo, si tenemos un transistor NPN y un electrón viaja desde el emisor al colector y se encontrase con un hueco en la base, que recordemos la base de tipo P y por tanto tiene muchos huecos libres, entonces se recombinaría y desaparecería ese electrón, no llegaría al colector. Sin embargo, como la base es muy estrechita, lo más seguro, lo más probable es que ese electrón le dé tiempo a atravesarla sin desaparecer, sin recombinarse con un hueco. Por eso debe ser tan estrecha, para que pasen del emisor al colector todos esos electrones. Bien, y como tercera característica más importante es que el emisor debe estar más dopado, como hemos visto antes, N+, N+, más dopado que la base y también más dopado que el colector, porque el emisor es el que se encarga de inyectar los portadores. En el caso de los NPN, el emisor está lleno de portadores de carga, lleno de electrones, que son los portadores mayoritarios.
¿Por qué? Porque está muy dopado. En el caso del PNP, pues en el emisor hay muchos huecos que son los portadores de carga del semiconductor tipo P. Y como se van a encargar de emitir, el emisor se encarga de emitir esos portadores de carga hacia el colector, pues tiene que estar muy dopado. Pues bien, ya hemos visto cuál es el símbolo y la estructura física de forma un poco conceptual del transistor bipolar.